Hola, queridas y queridos lectores de Solo Sanborns. Soy Paulina Vieites. Estamos aquí en la FIL Guadalajara en este maratón de charlas con café, en el cual estamos muy contentos de siempre recibir a nuestras amigas y amigos autores que vienen a platicarnos de sus libros, de sus estrenos, de todas sus historias de vida. Y yo felicísima de reconocer, homenajear, abrazar y bienvenir a mi amiga Blanca Rosa Gutiérrez con este libro, Conocerte es curarte, que viene directamente de mi lugar favorito de la tierra, mi Madrid del alma, a platicarnos en charlas con café de este libro y de su historia de vida. Bienvenida, querida, se nos hizo que estés aquí. Se nos hizo, por fin juntas aquí sentadas. Mil gracias, gracias por recibirme. Al contrario, querida, se me llena un poquito el ojito de lágrima porque desde que conocí a Blanca Rosa me impresionó muchísimo su historia. Ahí donde la ven, ese bellezón absoluto. Es una mujer que ha sufrido de una enfermedad autoinmune que la hizo pasar y atravesar muchísimo dolor, muchísima angustia, mucha incomprensión, que creo que es un hilo conductor importante de esta historia de vida tuya que decides compartir, que decides que se convierta en un libro. Y creo, querida, al conocer tu historia, que muy intuitivamente, a pesar de que estabas tan mal, sabías que algo de eso se tenía que quedar como un testimonio y tenías todavía, dentro de toda la adversidad, la lucidez para decir, necesito que esto se quede, y de grabarte cuando estabas tan mal y de reconocer que algo estaba pasando y que se tenía que saber y se tenía que de alguna manera quedar como ese testimonio de incomprensión y de lucha que tanto te hizo sufrir. Y mírate, estamos de fiesta y de manteles largos con este Conocerte es curarte. Quiero que nos lo cuentes todo. Gracias, Paulina. Conocerte, curarte es un libro que habla sobre todo de resiliencia y de esperanza. Es un testimonio de vida, como bien cuentas, en el que relato un camino desde la oscuridad a la luz a través de la enfermedad. Una enfermedad muy dura, el Lyme disease, que sufrí durante 4 años. Una enfermedad que me llevó a una parálisis absoluta intelectual. Me quedé sin entender, sin saber leer, sin poder tener una conversación básica y físicamente paralizada. Tardé 4 años y medio en recuperarme, por fin me recuperé. 7 meses, los primeros 7 meses sin un diagnóstico, en el que todas las especialidades médicas en España me comentaban o me decían que no tenía absolutamente nada, ¿no? Cuando mis hijos, mi niña tenía 4 años, mi hijo 2, Antonio no sabía hablar, pero Carla sí, me decía, mamá, ¿pero qué te está pasando? No podía cuidarlos, no podía bañarlos, no podía darles de comer, tan solo podía permanecer en la cama. Fue una situación muy dura. Y después de que iban pasando los meses y nadie sabía nada, decidí, no sé si a ti te gustan también, me encantan los libros que tienen que ver con los campos de concentración. Los empecé a leer más tarde cuando me recuperé, porque para mí representan la esencia del ser humano, ¿no? El por qué unos sobreviven y otros no. Entonces, yo sobreviví porque tenía clarísimo que no iba a dejar a mis hijos sin mamá. Me estaba muriendo, pero saqué la fuerza de donde no la tenía para decir, voy a seguir viviendo, me encanta la vida y voy a seguir adelante por mis niños. Entonces, aunque los doctores no sabían que tenía, dije, si ellos no saben, Blanca Rosa, ponte las pilas porque tienes que autocurarte. Y entonces, en esa falta de lucidez absoluta intelectual y esa parálisis física, eso es lo maravilloso de la vida. Encontré esa esencia y ese despertar de mis sentidos más básicos. Igual no entendía una conversación, pero sí empecé a tener más sensibilidad con el tacto, con la vista, con el gusto. Los sentidos más alerta. Los sentidos más alerta. Como mucho más primitivamente hablando, ¿no? Y la intuición más despierta que nunca. No podía tener una conversación de hace calor, pero sí podía tener una conversación con lo más profundo de mi ser. Y entonces, como si de un susurro se tratara, me fueron chivando, me fueron soplando el oído qué camino debía tomar para autocurarme. Qué cosa más maravillosa. Es que yo no me la creo de tenerte así, aquí, bellísima y maravillosa, e imaginarte en una cama, sin ayuda más que de tu madre, un poco de la pareja que tenías en ese momento, y sin nadie que pudiera descifrar, hasta que siempre nos mandan ayudas
que no sabemos de dónde llegan, hasta que un primo tuyo se acerca, además viviendo en México él, y te dice algo, me late, como decimos los mexicanos, de todo esto que te está pasando, que no está bien desde luego, y que se relaciona con algo que yo conozco, que me es familiar, deberías de venir, explorar, hacerte unos estudios, conocer a una doctora, y ese fue un poco el inicio de un camino hacia la recuperación. Justo, un día cualquiera me llama mi primo y me dice, intuyo que te está pasando algo. Y yo, wow, sí que lo intuyes bien. Entonces, solo de escucharme, me dice, estás realmente grave. Le cuento un poco y me dice, tengo una amiga, una compañera que vive en Londres, es mexicana y tiene una enfermedad que se llama Lyme. Deberías de ponerte en contacto con ella porque tienes los mismos síntomas y estás sufriendo por lo mismo que ella pasó. Entonces Angie aparece en mi vida y me llamaba diario, Paulina, diario me llamaba. Es muy probable que tengas la enfermedad Lyme. Me contaba como todas las dificultades de esta enfermedad y yo decía, Dios mío, ojalá que no tenga eso, suena muy, muy mal. Y después de varios meses ya le dije a mi madre, mamá, llévame a México. Angie yo nací en México, llevaba 40 años, bueno, menos de 40 años, viviendo en España y Angie tenía todo su cuadro médico en México, cardiólogo, porque también me afectó al corazón, cardiólogo, internista, neurólogo, especialista en Lyme, y me convenció, entonces me vine a México a diagnosticar y a tratar. Y así estuve viniendo durante 3 meses hasta que apareció otra doctora maravillosa en Madrid. Pero lo que tengo claro, Paulina, es que estoy agradecidísima, primero a los doctores que no me diagnosticaron. Porque te hicieron, fueron la fuerza que te impulsó a decir, yo no me voy a quedar así. O sea, no me voy a ir a un sanatorio o a un hospital psiquiátrico. Sí, sin lugar a duda, porque gracias a esa falta de conocimiento fue cuando yo desperté y encontré esa esencia tan maravillosa que tenemos los seres humanos. Y gracias a los doctores de aquí, de Madrid, a la doctora Carmen y a los doctores de aquí que gracias a su medicina me pude recuperar. Pero ellos siempre dicen que de estas enfermedades no te cura solo la medicina, sino hay una transformación personal muy profunda. Esa transformación, y por eso me fascina el título de este libro, es conocerte. Yo creo que curarte tiene que ver con conocerte, y tú empezaste a ser muy intuitiva en decir, a ver, me hace daño el olor de la plastilina de mis hijos, el amoníaco que usan para lavar, ¿no?, el piso, me marea, me hace sentir mal, me hace que me quede en la cama 15 días. O sea, esto que dices tú, realmente de que tus instintos estaban a flor de piel y tus sentidos, pero también empezaste a llevar una suerte de diario en donde apuntabas, esto me hizo sentir bien, esto no tan bien, esto me tumbó en la cama, esto me hizo sentir mejor, que es parte de un proceso, porque parece que es una curación espontánea, esto de conocerte es curarte, pero no, es fruto de tu análisis diario, de haberte conocido durante 4 años y saber, esta es una vía de curación para mí, o por lo menos de no enfermar o no caer en la cama, porque conozco qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un aprendizaje, venía de un momento, la verdad es que un poco de despiste de vida, y al final la enfermedad fue una oportunidad de conocimiento absoluto. O sea, no solamente físico, sí elegí qué comer, elegía qué leer, cuando podía leer, con quién pasar tiempo. Era un autoconocimiento, pero de cuerpo, mente y alma, ¿no? O sea, ¿qué le doy a mi mente, qué le doy a mi cuerpo, qué le doy a mi alma? Y unas elecciones muy conscientes de que eso era lo que me haría mejorar. Porque lo que también tuve claro era que tenía que mirar de frente al dolor. Entonces, también elegí que no tomar. Elegí no estar tirada viendo una serie de televisión, no comer, no alimentarme mal. O sea, elegí perfectamente qué era aquello que me permitía mirar de frente al dolor para seguir adelante. Y al final un aprendizaje enorme, porque estaba totalmente anulada de la sociedad. Me quedé en paralelo, entonces un aprendizaje muy importante fue aceptarme como era y entender que aunque esa Blanca Rosa trabajadora ya no estaba activa, ya está fuera de la sociedad, no podía salir a cenar, no podía salir al cine, sino que estaba postrada en mi casa con una vida muy quieta, seguía siendo la misma Blanca Rosa, no la misma, era distinta, pero sí en la misma esencia, ¿no? Entonces, es entenderme o aceptarme en esa quietud, me llevó a unos momentos de plenitud y de felicidad y de tocar casi el cielo maravillosos. Qué cosa más linda. ¿Cómo es que de ahí transitas
hacia este libro, hacia la necesidad de decir esta historia vale la pena de ser contada, la tengo que plasmar y qué es lo que sirve de mi historia para que impacte en la historia y en el camino de los demás? Pues cuando ya empezaba a recuperarme y a vislumbrar esa fortaleza que parecía poco humana, ¿no? Pero sí una fortaleza y una claridad de la cual estoy totalmente agradecida, porque sin ella no hubiera salido adelante. Me di cuenta que tenía que contarlo, ¿no? Que tenía que abrir mi corazón con total honestidad y de plasmarlo en un libro, porque hay mucha gente que no se cura. Entonces siempre me he preguntado por qué yo sí tuve la suerte de curarme, no solamente curarme, sino trascender y brillar profesionalmente y familiarmente, ¿no? Y por eso decidí compartirlo. Es un canto a la esperanza, es un canto a la vida, a lo maravilloso del ser humano, ¿no? Soy gran fan del ser humano y de nuestro poder interior. Ahora que estás teniendo las primeras reacciones en torno al libro, en torno a tu historia, ¿qué sientes, querida? Primero, que ya esté, por supuesto, en todos los ámbitos del país, que cuando uno se ve en las estanterías, en los libreros, es así como guau, ¿no? Una magia absoluta. Y después, ese encuentro con las y los lectores, ¿qué te dicen? ¿Qué quieren saber de ti? ¿Qué les comunicas? ¿Cuál es también tu camino y tu misión y tu intención con este Conocerte es Curarte? Pues está siendo un camino muy emocionante, porque se me acercan de forma muy personal, de mirada a mirada, y todo el mundo me cuenta, porque no es un libro que habla, o sea, sí, el hilo conductor es la enfermedad, pero habla más bien de las cruces y de las caídas que tenemos todos. ¿Quién no tiene una caída fuerte, no? Entonces muchos se identifican con la historia, no porque sea la misma, ¿no? Porque al final cada historia es personal, pero sí el mensaje es: gracias por compartirlo, gracias por escribirlo, porque me ayuda a transitar este momento tan duro por el que estoy pasando y me da esperanza. Entonces, simplemente eso, Paulina, ya es wow, ¿no? Mereció la pena escribirlo. Y además vivir, ¿no? Yo creo que cada día es una oportunidad de conocerte más y de curarte, como lo dices tú muy bien, ¿no? Somos todos, somos esa alma, ese espíritu, esa mente, ese cuerpo. Y entonces, ¿cómo podemos reconocer y sanar de tantas formas? Porque la vida nos está cantando la belleza, pero a veces no la vemos, ¿no? Porque transitar por el dolor, ser víctimas, algo que me apasiona de ti es que no eres una víctima, y eso creo que es una cosa maravillosa que tú tienes como un don, porque es muy fácil decir que me ayuden, me merezco, que me salven, yo no me hago cargo, ¿no? Que los demás vean por mí, y de repente decir, oye, no, yo estoy no en control, acepto eso, pero estoy en camino hacia mi propia recuperación, ¿no? Entonces también esa responsabilidad de hacerte cargo tú me parece que transmite un valor importantísimo de autoconocimiento, de autogestión, de autocontrol y de respeto por ti y por la vida, ¿no? Sin lugar a duda. También fue un trabajo que hice muy importante. No me acuerdo de este trabajo que me está recordando, pero muy importante el tomar responsabilidad de absolutamente todo. De hecho, antes de enfermarme no era responsable de mi vida, era como que iba culpando a otros de todo lo que me sucedía, ¿no? De por qué no. Súper estresada, súper agobiada, súper fuera de ti. Súper fuera de mí, súper trabajando 40 horas, comiendo mal, durmiendo poco, o sea, súper fuera de lo que es el sentido de la vida. Entonces, cuando empecé a ver, digo, estoy responsabilizando a todos de mi vida. Entonces empecé a tener control sobre mi vida, aunque me confundiera, ¿no? Pero ya no era la culpa del otro, ¿no? Era mi camino, confundida o no. Y en esto que comentas, hice un trabajo también muy importante de autoconocimiento, porque empecé a detectar, qué curioso, ¿no? Porque lo cuento y sin entender nada, ¿cómo podía entender tanto? Es muy curioso, no podía hablar del tiempo, pero empecé a tener un conocimiento muy especial. Entonces empecé a detectar, Paulina, también la duda, el miedo y la preocupación, ¿no? Entonces me daba cuenta que estaba metido en un mundo en el que tenía muchas dudas, mucho miedo, mucha preocupación. Entonces empezaba a detectarlas en mi pensamiento, y de alguna forma el hecho de detectar, que era lo que me provocaba duda, miedo o preocupación, me alejaba de mi ser, ¿no? Entonces fue un trabajo también muy, muy interesante para poder salir adelante. Hemos hablado
que es la enfermedad de Lyme, lo que te pasó a ti. Cuéntanos un poquito, que es por la picadura de una garrapata, cuando vas a los ranchos, cuando estás en contacto con animales, cuando lo pudiste haber tenido de chico, no haberte dado cuenta, no se trató con un antibiótico y entonces eso derivó en toda una serie de, no sé si se llama así, pero de efectos secundarios que provocó la enfermedad de Lyme. Entonces, háblanos un poquitito de eso, querida, y otro poco de que es un libro de acompañamiento para cualquier tipo de adversidad, reto, enfermedad, y es esa invitación a conocerte y a saber que sí te puedes curar. Sin lugar a dudas. Nunca en contra sí. de la ciencia, ¿eh? Nunca contra la ciencia y la medicina. Pero complementario a. Sí. Sin lugar a duda. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que en un principio se piensa o se estudia, ¿no?, que es transmitida por la picadura de una garrapata infectada. Hoy en día ya se sabe que hay otros vectores, otros insectos que la pueden transmitir, ¿no? Pero ese es el origen. La picadura de una garrapata, generalmente en un inicio se sabía que venía de los venados, ¿no?, y que sobre todo se transmitía o podía estar en bosques húmedos y fríos. Pues Canadá, Estados Unidos, Alemania, Eslovenia, ¿no?, en un montón de países, pero ahora, por desgracia, se ha expandido al mundo entero. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, la llaman la gran imitadora, porque tiene un montón de síntomas, ¿no? Parecidos a otras enfermedades. Parecidas a otras enfermedades, como fatiga crónica, como se me han olvidado otras enfermedades, pero como un montón de enfermedades que son fáciles de diagnosticar. El problema del Lyme es eso, que es la gran imitadora, ¿no? Entonces, te afecta el corazón, tienes fatiga crónica, te afecta al habla, a la movilidad, tiene un montón de dolores articulares, o sea, te afecta a todo, la verdad es que te deja totalmente machacado. Es una enfermedad que te puede transmitir una garrapata o una larva de garrapata que no la ves y no te deja esa roncha roja, que es la que sí es fácil detectar y que si te pica, ¿no? Te dices, ponen... ¿qué me picó, no? Siempre la reacción es ¿qué me picó? Pero si no lo ves, ¿cómo vas a saber? Esas bacterias empiezan a cabalgar en tu cuerpo y bingo, el día que tu sistema inmunológico no está fuerte, que en este mundo en el que vivimos ¿no?, es bastante fácil, porque entre el estrés que vivimos, la velocidad a la que vivimos, la mala alimentación y tal, pues es fácil que tu sistema inmunológico caiga, ¿no? Pero yo estoy convencida que si nos cuidamos en esa trilogía de cuerpo, mente y alma, y estamos en ese eje, ¿no?, ese eje bien establecido, yo sí creo que las enfermedades se pueden torear. Yo no la toreé porque tenía mi sistema inmunológico totalmente destrozado, porque vivía una vida muy caótica, ¿no? Entonces fue en el momento que me atacó y me dejó totalmente tumbada. Pues yo te veo espléndida, querida mía, te celebro, me encanta que estés aquí en estas charlas con Café de Solos Ambros. Sigue también, creo que una voluntad tuya muy linda de tener una misión, ¿no?, de comunicarlo, de acercarte a las personas, de vincularte. Yo siempre digo que los libros son las grandes herramientas que facilitan eso. No todo mundo puede tener acceso a los grandes cuerpos médicos, a un terapeuta, a tantos recursos, pero sí a un buen libro que por lo menos le haga cuestionarse qué camino puedo tomar, cómo me puedo dejar ayudar y cómo voy solventando algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Y eso ningún personaje lo puede hacer más que tú para tu persona, para ti mismo. Sí, forma parte de una de las misiones de mi vida, compartirlo y sobre todo, Paulina, transmitir. Es que soy gran fan, ya lo he dicho, creo que soy gran fan del ser humano. Tenemos tanto que dar y tantos talentos que compartir, ¿no?, que a veces esta sociedad nos va tapando y mitigando, pero no me dejo de sorprender de lo bien hechos que estamos en todos los aspectos de la vida. Entonces, Qué fuertes somos, ¿no? Qué resilientes. Me hiciste recordar que cuando yo tuve cáncer de mama, pensaba, yo misma no sabía que era tan fuerte. O sea, de verdad, cuando sobrevivía, sobreviví, además pasé las quimios y las radios y todo, y yo decía, o sea, yo no sabía que mi cuerpo tenía esta capacidad de resistencia y se siente maravilloso, por más que estés pasando por mucho dolor y por mucho miedo, pero también es una fortaleza, ¿no? Y creo que cuando la vida nos regala estas segundas oportunidades, sabemos vivir mejor, creo, un poco. Sin lugar a dudas, sí. Gracias, una gran querida, oportunidad por estar aquí. Felicidades por conocerte, escurarte, que nos lo trae Multilibros, publicado también por Page. Gracias, querida, por esta historia que estamos viviendo juntas también. Gracias a ti. Un aplauso fuertísimo a Blanca Rosa de Lima.
a Blanca Rosa Gutiérrez. Conocerte es curarte, está ya en todos los ámbitos del país. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, que se note que hay audiencia aquí en la FIL Guadalajara. Gracias a todos los que me vienen a visitar año con año, me conmueve, les agradezco un montón. Me han llegado de verdad así a abrazar, a decirme, Pau, no te pierdo las charlas, no me pierdo las charlas año con año. Estamos cumpliendo 18 años. Yo era joven, era bella, no me cansaba, resistía todo y después de repente me veo aquí 18 años después, querida, no lo puedo creer. Maravillosa. Así es que gracias por estar aquí en nuestras charlas con café en Sanborns, la casa de todos los mexicanos. Nos vemos en la próxima. Gracias, querida. A ti.